Los niños ven cosas que los adultos no pueden ver. Y no me refiero a fantasías inocentes ni amigos imaginarios. Hablo de presencias reales, de sombras que se arrastran bajo las camas cuando se apagan las luces, de criaturas que esperan pacientes en la oscuridad, observando, calculando el momento exacto para moverse. Entidades que, cuando nadie les cree a los niños, se vuelven Más atrevidas, más hambrientas, más cercanas. el miedo infantil y la realidad no siempre se oponen. A veces se entrelazan. A veces, lo que un niño de 5 años te dice llorando a medianoche, No es una pesadilla. y a veces, ignorar sus gritos, es entregar a ese niño. En bandeja de plata. Esta historia me la envió un hombre de Tabasco, México. Un hermano mayor que, desde finales de los años 70, carga con una culpa que no debería de ser suya. Una culpa que lo persigue cada noche porque él escuchó las advertencias. Él vio el terror en los ojos de su hermanito. Él sintió que algo no estaba bien. Pero nadie le creyó. Y cuando finalmente quisieron hacerlo, era demasiado tarde. Ahora vive sabiendo que su hermano menor desapareció hace más de 40 años, que nunca lo encontraron, que oficialmente sigue desaparecido y que él fue el único testigo de lo que realmente sucedió esa noche. Esta no es la primera vez que hablamos de desapariciones inexplicables aquí, en Turno Nocturno, pero sí es la primera vez que exploramos una desde los ojos de un niño de 7 años, que vio cómo algo imposible se llevaba a su hermano. Ya hemos documentado cómo lo sobrenatural puede infiltrarse en nuestras vidas disfrazado de normalidad, y hoy veremos cómo se manifiesta en el lugar más vulnerable, la habitación de un niño que pide ayuda una y otra vez, sin que nadie lo escuche. Vamos a reconstruir esas semanas de 1978 en las que un niño de 6 años llamado Carlos rogaba a sus padres que revisaran debajo de su cama, que vieran las marcas en el piso, que escucharan los sonidos, que sintieran el olor. Y llegaremos a la noche en que ese hermano mayor despertó por un olor extraño. Observó a su hermano que se encontraba perdido, absorto, mirando hacia el techo, y vio cómo una figura extraña lo arrastraba debajo de la cama hacia una oscuridad impenetrable. Sí, algunos monstruos no viven en cuentos. Esperan debajo de las camas. Y cuando finalmente actúan, no dejan rastro, excepto un hermano destrozado que nadie quiso escuchar. Turno Nocturno. Soy JM y la historia que escucharás esta noche me la envió Roberto. Él me contactó porque después de más de 40 años sigue cargando con el peso de haber sido el único testigo de algo que todos catalogaron como imposible. Un trauma que nunca ha podido procesar porque nadie validó lo que vio. Sabe que la historia suena a locura. Sabe que, incluso, su propia familia piensa que inventó un recuerdo traumático para lidiar con la desaparición de su hermano. Pero él está seguro de lo que vio, de lo que escuchó, de lo que olió y de lo que, durante más de 4 décadas, ha vivido sabiendo que su hermano fue llevado por algo no humano. Me escribió un mensaje. JM, tenía 7 años cuando esto pasó y todo este tiempo he vivido sabiendo que pude salvar a mi hermano. Lo tenía agarrado de la mano, sentí como algo lo jalaba y no fui lo suficientemente fuerte para salvarlo. Antes de que desapareciera, me miró a los ojos y sentí cómo su mirada me decía, ayúdame, pero no pude hacerlo. Apaga la luz,
Deja que la oscuridad tome su lugar y escucha con atención. Porque turno nocturno acaba de comenzar. Turno nocturno. Roberto me contó que en 1978, cuando tenía 7 años, vivía con sus padres y su hermano menor, Carlos, de 6 años, en una casa sencilla en las afueras de Villahermosa, Tabasco, en México. Era una casa de una planta, con piso de cemento pulido, paredes de concreto pintadas de blanco y techos de lámina que hacían ruido cuando llovía. 3 habitaciones pequeñas, la de sus padres, la que compartían él y Carlos, y un cuarto de visitas que casi nunca se usaba. Mi papá trabajaba en una gasolinera y mi mamá vendía tamales por las mañanas. Éramos una familia normal. Y Carlos y yo, como todos los hermanos, peleábamos por juguetes, nos molestábamos y nos hacíamos bromas. Pero también nos queríamos mucho y nos cuidábamos el uno al otro. Carlos era un niño tranquilo, callado, de esos que se entretienen solos durante horas dibujando o jugando con carritos. No era miedoso, nunca lloraba por nada. Era, de hecho, más valiente que Roberto en muchas cosas. Carlos, aunque era el menor, era el encargado de sacar a las arañas del cuarto. Él se metía primero al río cuando íbamos con mi papá. Él no le tenía miedo a los perros de la calle. Por eso cuando empezó con esto del monstruo, todos pensamos que era una fase rara o que por alguna razón quería llamar la atención y que pronto se le pasaría. Pero no fue así. Todo comenzó una noche de agosto. Roberto recuerda que se despertó porque Carlos estaba llorando. No era un llanto normal de pesadilla. Era un llanto aterrado, entrecortado. Como si estuviera tratando de no hacer ruido, pero no pudiera contenerse. Me levanté y caminé a su cama. Le pregunté qué pasaba y Carlos me agarró del brazo con tanta fuerza que me dolió. Me dijo: hay algo debajo de mi cama, algo que no me deja dormir y siento que me está mirando. Roberto, medio dormido, hizo lo que cualquier niño haría. Se agachó, levantó el cobertor y miró debajo de la cama. No había nada. Solo el piso de cemento, algo de polvo y una pelota que se les había rodado días atrás. Le dije que no había nada, que se durmiera, y él me miró con una cara que nunca voy a olvidar, JM. Era una cara de decepción, como si yo fuera la última persona en la que confiaba y lo acabara de decepcionar al no ver lo que él estaba viendo. Pero se calmó y me volví a dormir. A la mañana siguiente, Carlos le dijo a su mamá que algo había debajo de su cama. Que lo había visto moverse, que tenía brazos largos y ojos que brillaban. Su mamá le revisó la frente, pensando que tenía fiebre. No tenía. Le preguntó si había visto algo en la tele que le dio miedo y le dijo que seguro fue una pesadilla, que ya se le iba a pasar. La siguiente noche, Carlos volvió a despertar llorando, esta vez más fuerte, gritando que lo había visto mejor. Que tenía manos con dedos muy largos, que olía raro, como a tierra mojada y algo podrido. Mi papá se enojó esa noche. Le dijo que ya parara con el teatro, que los niños grandes no lloraban por tonterías, que si seguía así, lo iba a mandar a dormir solo en el cuarto de visitas para que aprendiera a no tener miedo. Carlos se cayó inmediatamente y yo sentí feo por él, ¿sabes? Pero no dije nada. Los días siguientes fueron peores. Carlos empezó a cambiar. Dejó de dibujar, de jugar.
Se quedaba sentado en la sala, mirando el pasillo hacia las habitaciones con una expresión que Roberto describe como vigilante. Era como si estuviera esperando algo, como si supiera que en cualquier momento iba a pasar algo malo, y por las noches se negaba a entrar en la habitación. Mi mamá tenía que cargarlo y meterlo casi a fuerza. Una tarde, Roberto encontró a Carlos en el piso de la habitación, dibujando algo con un crayón. Le preguntó qué era y le mostró el dibujo. Era horrible, JM. Recuerdo perfectamente que el dibujo me dio miedo cuando lo vi. Era una figura negra, como humanoide pero deforme. Tenía los brazos demasiado largos. Las piernas estaban dobladas como en ángulos raros, como si fuera una araña. Y una cabeza sin cara, solo vacía. Y abajo de la figura, Carlos escribió: "Está debajo de mi cama". Roberto le dijo que ese dibujo era feo y que lo tirara. Carlos lo rompió. Y con el paso de los días, las cosas siguieron empeorando. Carlos dormía cada vez menos, tenía ojeras, no prestaba atención en la escuela. La maestra llamó a sus padres para reportar que estaba distraído, cansado, y que algunas veces se quedaba viendo el piso absorto y otras se comportaba agresivo con sus demás compañeros. Mi mamá lo llevó al médico, le hizo preguntas, lo revisó y dijo que no tenía nada inusual, que no se preocupara. Le comentó que tal vez tenía una leve infección a causa de parásitos debido a las cosas que comen los niños y que eso le estaba causando insomnio. Le dio unas pastillas y nos mandó a casa. Como imaginarás, las pastillas no hicieron nada. Una noche, Roberto despertó porque sintió que alguien lo estaba observando. Abrió los ojos y vio a Carlos parado junto a su cama, en la oscuridad, inmóvil. Le pregunté qué hacía y me dijo con una voz muy bajita: "Ya no puedo dormir en mi cama. Si me duermo, me va a agarrar". Le dije que estaba soñando, que si quería le cambiaba la cama. Aceptó y después de varias semanas fue la primera noche que, creo, durmió bien. Pero no podían cambiar todas las noches. Carlos tuvo que volver a su cama y las cosas se volvieron insostenibles. Carlos ya no solo decía que había algo debajo de su cama, decía que le susurraba, que le prometía cosas, que le hablaba por su nombre y que le había sujetado el pie. Nos mostró y, en efecto, había una especie de marca rara en su tobillo. Los padres de Roberto decidieron actuar. Pensaron que si le demostraban a Carlos que no había nada debajo de su cama, finalmente se le quitaría el miedo. Y una noche, después de cenar, el papá de Roberto llevó a Carlos a la habitación. Le pidió que señalara en dónde estaba el monstruo. Carlos señaló su cama. El papá se arrodilló y revisó debajo. No encontró nada. Le dijo a Carlos que se agachara y que viera junto a él que estaba vacío el lugar. Pero se negó y empezó a llorar y a rogar que no lo obligaran. Mi papá se enojó muchísimo. Le gritó a Carlos que ya estaba harto de sus berrinches, que si no se agachaba y veía que no había nada, lo iba a castigar. Mi mamá trataba de calmar a mi papá, pero él estaba realmente enojado. Y Carlos estaba aterrado, JM, temblando, llorando, pero no sé cómo se hizo de valor. Se agachó, miró debajo de la cama y no dijo nada. Solo se quedó ahí, viendo, con los ojos muy abiertos. Roberto recuerda que le preguntaron qué veía. Carlos no contestó de inmediato. Y finalmente dijo con una voz rara: ya no está.
El papá sonrió. ¿Ves? Te lo dije, no hay nada. Ahora ya, vete a dormir y olvida este jueguito del monstruo bajo la cama. Pero Roberto vio en el rostro de Carlos que algo estaba mal. Cuando nos lo dijo, no se veía aliviado, se veía asustado, intimidado, como si hubiera visto algo que confirmara sus miedos, pero no pudiera decirlo. Esa noche, Carlos se metió a su cama sin protestar, sin llorar, sin pedir que Roberto le cambiara su cama. Y Roberto sintió un hueco en el estómago. Algo en su actitud me hizo sentir que esto no estaba bien, que mi hermano, no sé, aún no lo sé. En la madrugada, Roberto despertó. Un olor denso, húmedo, a tierra mojada mezclado con algo orgánico en descomposición. El olor me despertó. Abrí los ojos y lo primero que vi fue la cama de Carlos. Estaba acostado, despierto, con los ojos muy abiertos mirando al techo. Se notaba que estaba rígido y temblaba. Y yo sentí que algo estaba mal, muy mal. Roberto iba a llamarlo cuando escuchó un sonido. Algo se movía debajo de la cama de Carlos. Algo rozaba el cemento y se arrastraba. Lento, pesado, muy pesado. Y entonces vi los dedos, JM. Unos dedos largos, demasiado largos, pálidos y con articulaciones extrañas, que comenzaron a salir por el borde de la cama de Carlos. Se aferraron al colchón y lentamente, muy lentamente, algo empezó a emerger. No sé cómo describirlo bien. Era como una sombra con forma, o una forma hecha sombra, negra, pero con volumen, con brazos que se doblaban en lugares donde no deberían doblarse y tenía una cabeza, pero no tenía cara, solo negro y vacío. Roberto quedó paralizado. Quiso gritar, quiso moverse, quiso hacer algo, pero su cuerpo no respondió. Y entonces, la cosa se inclinó sobre Carlos. Y lo agarró. Lo agarró del tobillo con esas manos horrorosas y esos dedos espantosos, y lo arrastró hacia abajo, hacia el espacio debajo de la cama, y Carlos empezó a desaparecer. Primero los pies, luego las piernas, luego el torso. Fue en ese momento que Roberto finalmente pudo moverse. Gritó tan fuerte que despertó a toda la casa. Se lanzó de su cama hacia la de Carlos y alcanzó a agarrar a su hermano de una mano justo cuando la mitad de su cuerpo ya había desaparecido debajo de la cama. Lo jalé con todas mis fuerzas, JM, te lo juro, pero algo más se lo estaba llevando del otro lado, algo más fuerte que yo. Y yo no pude porque solo tenía 7 años, no era muy fuerte. Y Carlos me miró con esa mirada y se hundió en la oscuridad. Sus papás entraron corriendo a la habitación justo cuando los dedos de Roberto perdieron el agarre y Carlos había desaparecido debajo de la cama. Mi papá prendió la luz, mi mamá estaba asustada, yo estaba en el piso llorando, tratando de meter la mano debajo de la cama para alcanzar a Carlos, pero era demasiado tarde, no había nada, solo el piso de cemento. El papá de Roberto volteó la cama, la aventó contra la pared. No había nada debajo. Solo el piso liso, hueco, sin grietas, sin nada.
Mi mamá empezó a gritar que alguien se lo había llevado, que alguien había entrado en la casa. Se volteó hacia mi papá y le gritó que hiciera algo. Mi papá revisó las puertas, las ventanas, todo estaba cerrado desde adentro. No había señales de entrada, no había nada. Llamaron a la policía. Llegaron mucho tiempo después y le preguntaron a Roberto qué había pasado. Él, sin dudarlo, les contó la verdad. Les dijo que un monstruo había salido debajo de la cama y se había llevado a su hermano. Los policías se miraron entre ellos. Uno me preguntó si había tenido una pesadilla y le dije que no, que yo lo había visto, que había tratado de salvar a mi hermano, que alcancé a agarrarlo por la mano, pero algo se le había llevado y no pude evitarlo. Y el policía me puso una mano en el hombro y me dijo: los niños a veces confunden los sueños con la realidad, pero necesito que pienses bien. ¿Viste a alguien llevarse a tu hermano? ¿Una persona? Roberto insistió, lloró, gritó que él vio lo que vio. Pero nadie le creyó. La investigación se centró en secuestro, en trata de personas. Investigaron a las personas que visitaban la casa, a los vecinos, a posibles enemigos de la familia. Revisaron la casa de arriba abajo, buscaron huellas, interrogaron a todos y pusieron carteles de Carlos desaparecido por todo el lugar. Nada. Durante meses volvían a preguntarme lo mismo. Querían que cambiara mi historia, que dijera que vi un hombre o algo. Lógico, pero yo no podía mentir, JM. Yo vi lo que vi, y cada vez que lo decía veía la decepción en sus caras, como si yo fuera el problema, como si yo estuviera saboteando la investigación. Con el tiempo, la familia de Roberto se desmoronó. Su mamá cayó en una depresión profunda, su papá empezó a beber y Roberto empezó a dudar de lo que había visto y de su cordura. Empecé a pensar que tal vez sí había sido una pesadilla, que tal vez mi cerebro inventó todo para no lidiar con la verdad, pero entonces recordaba los detalles, el olor, los dedos, la forma en la que Carlos me miró y sabía que no, que todo había pasado y que todo había sido real. Hoy, a más de 40 años, Carlos sigue oficialmente Desaparecido. Nunca encontraron un cuerpo, nunca hubo pistas, nunca hubo nada. Roberto creció cargando con la culpa de no haber sido lo suficientemente fuerte para salvar a su hermano, de haber sido el único testigo de algo que nadie podía creer. Hasta el día de hoy, JM, no puedo dormir en habitaciones con camas altas. No puedo ver el espacio debajo de una cama sin sentir pánico. Y cada vez que veo a un niño diciendo que tiene miedo de algo, les creo. Siempre les creo. La mamá de Roberto murió hace 10 años sin saber qué le pasó a Carlos. Su papá sigue vivo, pero nunca habla del tema. Y Roberto guarda un dibujo que encontró días después del suceso entre las cosas de Carlos. Un dibujo de esa figura negra con brazos largos. En la parte de atrás, con la letra de un niño de 6 años, Carlos escribió: Está debajo de mi cama. Turno nocturno. Hay monstruos que no necesitan salir de las sombras para devorar. Esperan pacientes debajo de las camas, susurran en la oscuridad y se alimentan del miedo y de la incredulidad. Hay criaturas que existen en los márgenes de nuestra realidad, que solo los niños pueden ver claramente porque sus mentes aún no han construido las barreras de lo posible, que esperan el momento exacto en que nadie está mirando para actuar,
Ellas nunca dejan evidencia, nunca dejan rastros, solo dejan familias destrozadas y hermanos culpables que cargan durante décadas con el peso de haber visto la verdad. El miedo infantil no es irracional, no es fantasía, no es algo que se quita cuando crezcan. Es la única alarma que tenemos antes de que algo imposible cruce el umbral hacia nuestro mundo. Y cuando ignoramos esa alarma, cuando les decimos a los niños que no hay nada ahí, los dejamos solos frente a cosas que ningún niño debería enfrentar solo. Carlos sabía que algo venía por él. Lo dijo durante semanas, dibujó lo que veía, les mostró marcas y les rogó por ayuda. Y todos asumieron que era una fase, un berrinche o una pesadilla, hasta que dejó de ser una advertencia y se convirtió en un terrible hecho. Gracias por acompañarme en este episodio de Turno Nocturno. Si tú tienes una historia de algo que presenciaste, algo que viste y que nadie te creyó, algo que cargas en silencio durante años porque suena a locura, envíamela. Y si este episodio te removió algo, compártelo con los demás. Antes de irte, quiero que pienses en esto. No todos los miedos infantiles son infundados. No todas las pesadillas son producto de la imaginación. Y no todos los niños que dicen ver monstruos están mintiendo. A veces, debajo de sus camas, hay algo real, algo que espera, algo que observa. Y la única diferencia entre un niño que sobrevive y uno que desaparece es si alguien decidió creerle a tiempo. Así que, revisa debajo de tu cama antes de dormir. Escucha cuando un niño te diga que tiene miedo. Y si alguna vez sientes ese olor a tierra mojada y a descomposición en tu habitación, corre y no mires atrás.